chicos, en este video les vamos a describir lo que es la educación emocional y la comunicación escolar. La educación emocional y la comunicación escolar. Como seres sociales es importante ser capaces de expresar sentimientos, emociones y desarrollar nuestra mejor versión. Cuando nos comunicamos empleamos emociones para darle sentido a nuestro mensaje. En la educación se debe emplear una comunicación cooperativa, es decir, que el docente enseñe y esté dispuesto también a recibir opiniones. ¿Qué son las emociones? Emociones son sensaciones provocadas por nosotros de forma involuntariamente. También podemos hablar sobre la inteligencia emocional. El paso del tiempo no estuvo involucrado en la forma de la educación. Después de un gran estudio se le pudo notar cuál fue la implementación que se le dio y el uso que se le dio en la formación para la educación. Voy a explicar sobre la comunicación emocional dentro del aula. Se dice que es una necesidad olvidada, ya que los docentes nos enseñaban a repetir lo que ellos decían, dejando a un lado nuestras necesidades como alumnos. Consta de 3 capacidades: la capacidad de comprender las emociones del grupo. Aquí el docente debe detectar y comprender las emociones del grupo. Segundo, tenemos la capacidad de expresar las emociones. Aquí el docente debe tratar de dominar sus emociones y expresarlas de una manera adecuada. Por último, la capacidad de entender al grupo. Aquí el docente debe ser empático y asertivo. Yo les voy a hablar acerca del alumno docente. Entre alumno y docente debe haber una perfecta comunicación para una clase satisfactoria. El docente debe conocer a sus alumnos y conocer sus emociones. El alumno se caracteriza por las formas de captar la clase y adquirir los conocimientos. Entre ellos están los alumnos visuales, auditivos y kinésicos. El docente debe combinar estas 3 características y usar un correcto lenguaje verbal y no verbal para que el alumno se sienta bien en clase. Cognición, emoción y aprendizaje. Educación como proceso cognitivo basado en la información, la actividad mental se da por conocimientos previos. Por ende, esto no se reduce a lo académico, sino abarca la existencia humana. El papel del docente en la educación emocional. El aprendizaje es por habilidades y capacidades emocionales permiten un autoaprendizaje. La ayuda del docente es importante por el sentimiento que transmite. Emociones y estilos de aprendizaje. Un humano experimenta una emoción particular que le permite relacionar y comunicarse con la sociedad. Si el docente hace compatible la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con las emociones, probablemente el rendimiento académico sería mayor.